Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Y aquí estamos nuevamente reencontrándonos para las charlas de los días miércoles. Y hoy tenemos la continuación, la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada con la simbología judía, o podríamos llamarla también simbología hebrea, pero yo la voy a tratar desde el punto de vista judío, porque la simbología hebrea ha sido tomada también por otros pueblos y desarrollada con otros significados. Entonces vamos a volver a ver qué es lo que significaba un símbolo. Voy a resumirles, eso lo hablamos un poquito la semana pasada, así que lo voy a resumir, que es un símbolo. Voy a repasar un poquito sobre los dos símbolos importantes que vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver, creo que 4 o 5 símbolos más. Después ya comenzamos con la preparación para Rosh Hashanah y Yom Kippur desde la semana que viene. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Cuando comparto pantallas no los veo a todos. Si tienen alguna pregunta, mientras tanto, me pueden consultar. Ustedes ponen sonido, así los escucho. Y si no me escriben, que por algún lado me va a aparecer. Bueno, acá hoy he elegido una imagen diferente de la que teníamos la semana pasada. Estos dibujitos que tenemos acá, tenemos un montón de símbolos dentro del judaísmo, símbolos que son generales, símbolos que nos acompañan en distintos momentos de nuestra vida, símbolos que hacen más referencia a la parte de culto, símbolos que hacen referencia a distintas festividades. Me gustaría que le den una miradita a todos estos símbolos que están acá, y después yo voy a tratar hoy, vamos a hablar de varios de estos símbolos, no todos los que están acá, hay algunos que no están acá, no voy a alcanzar a hablar de todos, obviamente, y después vamos a profundizar un poquito más sobre los símbolos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero si alguno de estos símbolos ustedes quieren consultar, al final lo podemos hablar, ¿sí? Por eso les pongo esta primera imagen, para que vean, y después podemos llegar a hablar de esta imagen. Vamos a repasar entonces qué significa símbolo. Desde la parte, hay distintos autores que hablan sobre este término, y yo tomé dos autores, que es Frances Torralba y Viktor Frankl, desde lo que sería la retórica visual o la explicación de los símbolos desde el modo visual, y tenemos acá varios conceptos. Desde que un símbolo es la capacidad de convertir objetos naturales y artificiales en un código, y que nos comunicamos a través de ellos. Esto siempre tiene un significado que trasciende al objeto, es decir, si yo veo una paloma, no significa una paloma, tiene un significado que lo trasciende. Y puede ser, por ejemplo, un objeto natural o un artificial. Un objeto natural podemos hablar la paloma, y objetos artificiales podemos ver estos objetos que tenemos, estos símbolos que tenemos aquí abajo en la misma imagen. Los símbolos es algo muy particular del ser humano, y por eso decimos que activa la imaginación y el mundo oculto. Y también habla de la vida espiritual, porque la imaginación y el mundo oculto justamente es una de las maneras de llegar al desarrollo de nuestra vida espiritual. Un segundito, me estoy admitiendo. Bien, después tenemos a Viktor Frankl, que nos dice y hace énfasis en esto de que tiene que ser un mensaje claro, porque si es un mensaje muy confuso, no podemos llegar a interpretarlo. Entonces tiene que ser algo de una simple mirada. Y el símbolo, y esto es muy importante, se conquista nuevamente en cada acto, es decir, se resignifica. No solamente se resignifica en el correr de los tiempos, sino también que se resignifica en nuestra propia vida, en las distintas etapas de nuestra vida. Nosotros podemos ver de distinta manera un símbolo, comprenderlo de distinta manera, conociendo o no conociendo su historia. También si ese símbolo nos pasa a través nuestro,
y deja alguna marca, ese símbolo para nosotros va a traernos también nuestra propia historia personal. Por eso lo resignificamos desde nuestra propia vida, pero también desde la historia, no solo personal, sino de la historia de la humanidad. Y ahí voy a mencionar algunos de los símbolos, cómo se fueron modificando en el tiempo, cuáles son esos orígenes y cómo se han ido modificando. La semana pasada también vimos el significado etimológico de la palabra símbolo, que viene de signo, lo que vemos a través de la etimología de la palabra signo, es como que les trayéramos algo a un todo, es decir, que vendría a ser como la parte más concentrada de algo. Una de estas maneras de significar tenemos los símbolos. Los símbolos decimos que es una manera de exteriorizar un pensamiento o una idea. Por eso hablamos que es una cualidad netamente humana, y al ser una cualidad netamente humana, sabemos que nosotros tenemos varias cosas que nos diferencian de otros seres de la creación, y estas otras cosas que nos diferencian son justamente este ámbito que le podríamos llamar espiritual. Son una manera de expresarnos, y dice que en su génesis se encuentra la semejanza. ¿Sí? Esto que estuvimos hablando recién, que los explica estos dos autores, Torralba y Viktor Frankl, que explican cómo tiene que tener una semejanza, pero esta semejanza puede ser real o imaginada. Por ejemplo, tenemos el símbolo del Maguen David, que lo veíamos recién, aquí abajo. El símbolo del Maguen David, o esta estrella o escudo de David, es una semejanza imaginada. No tenemos una semejanza literal, sino que es algo que nosotros le vamos a poner el contenido. Bien, ahora no hago más énfasis que eso, porque lo charlamos bastante más la semana pasada, y voy a repasar dos de los símbolos que vimos la semana pasada, que tenemos, por ejemplo, la kipá, que dijimos que la kipá lo usan los varones desde la antigüedad, desde la época del templo de Jerusalén. Se sabe que lo usaban los sacerdotes, es decir, los kohanim, para ciertos rituales. Está nombrado que los kohanim debían llevar cobertura en la cabeza, solo los kohanim. Pero desde el momento que no tenemos más templo en Jerusalén, es decir, desde la época de Babilonia, esta costumbre se transforma a una costumbre en que cuando se estudiaba la Torá, se tapaba la cabeza. Pero además las personas llevaban la cabeza tapada durante mucha parte del día, no solo los hombres, sino hombres y mujeres. Era una costumbre y tiene que ver también con el clima. Esto no está escrito en la Torá en ningún lado, por eso no es una mitzvah. Una mitzvah significa una orden, una exigencia. La kipá no es una orden, no es una exigencia porque no está escrito en la Torá, sino que es una costumbre. Pero hablamos que las costumbres son tan importantes como las mitzvot. ¿Por qué? Porque lo valida el tiempo, lo valida la comunidad. También les conté la semana pasada que el movimiento reformista, debido a que esto no es una mitzvah, propuso sacar las kipot de las sinagogas y nadie tomó esa costumbre. Es decir, que en todas las comunidades reformistas hasta el día de hoy se sigue utilizando la kipá. ¿Por qué? Porque es algo que nos simboliza profundamente como judíos. Sí se perdió la costumbre de las mujeres la cabeza tapada, porque se perdió la costumbre en la sociedad, en todo tipo de sociedad, no solamente en la sociedad religiosa judía, se perdió esta costumbre de que las mujeres debían llevar la cabeza tapada. Entonces, por eso en algunos lugares las mujeres llevan la cabeza tapada, pero tampoco es una mitzvah, tampoco es una obligación, sino que es una costumbre. Nosotros llevamos la costumbre más moderna de los lugares donde nosotros vivimos, donde la mujer no tiene la obligación de llevar la cabeza tapada. ¿Qué simboliza? Porque nosotros acá vemos algo artificial, vemos una prenda de vestir. Entonces pensamos, ¿qué es lo que simboliza esta prenda de vestir? Esta prenda de vestir se coloca en la coronilla, ¿sí?, de la cabeza, tiene el tamaño de una palma de la mano. Kipá viene de la letra Haf, que se escribe más o menos de esta manera.
y representa justamente esa letra, representa la palma de la mano, y lo que esto viene a simbolizar es hasta dónde llega nuestro poder. Entonces decimos que nuestro poder llega justamente hasta nuestra coronilla, todo lo que está por arriba nos excede, es el mundo de Dios, es la creación, podemos decir que Dios está encima nuestro, la conexión que nosotros tenemos con Dios justamente viene desde este lugar hacia afuera. Les pido un segundito, por favor, porque están haciendo mucho ruido los perritos. Un segundo en que voy a ir a callarlos. Un segundo. Me ha hecho acordar mucho a Víctor, ya estoy de vuelta. Si se escuchaban los perritos para atrás, Víctor se súper enojaba. Así que en memoria de Víctor no puedo dejar que los perritos estén ladrando cuando estamos en la charla. Bien, esto es con respecto a la kipá y su simbolismo. Y vamos a pasar a la estrella de David, que hicimos mucho énfasis la semana pasada en el Maguen David o estrella de David. Y la estrella de David tiene que ver con dos triángulos que están entrelazados. Estos dos triángulos entrelazados son los que arman esta estrella de David. Este símbolo podríamos decir que es totalmente arbitrario, pero en realidad está muy relacionado con lo que es la geometría. Y vemos acá un triángulo que apunta hacia el cielo y un triángulo que apunta hacia la tierra. Por eso hablamos de esta unión entre el cielo y la tierra, y en el medio es donde estaría el hombre. El hombre debe desarrollar justamente las cualidades del cielo en la tierra, o las cualidades de la tierra, elevarlas hacia el cielo. Esta sería la explicación simbólica de este escudo, y por eso está entrelazado. No son dos triángulos superpuestos, sino que son totalmente entrelazados, porque debemos unir todas esas partes para lograr este trabajo espiritual. El origen de este símbolo, si bien nosotros podemos decir que hoy en día nos identifica como judíos, este es un símbolo muy fuerte, nos identifica no solamente dentro del pueblo judío, sino también fuera del pueblo judío, no es un símbolo que aparezca en la Torá, ni siquiera en el Talmud, sino, y muy por el contrario, es un símbolo que se conocía por los egipcios, los chinos, los hindúes y los peruanos. Es decir, que tiene un origen muy antiguo en un montón de culturas. ¿Quién lo trae al judaísmo? Un cabalista, el cabalista del siglo XV que se llama Isaac Luria, muy importante dentro de los cabalistas, lo desarrolla sobre todo en la ciudad de Safed, su Kabbalah, y él incorpora este símbolo dentro del judaísmo justamente con este significado, y rápidamente es reconocido este símbolo dentro del judaísmo y es reconocido también fuera del judaísmo, quizás porque en los lugares donde estuvieron el pueblo judío, cada una de las religiones tenía un símbolo, entonces buscaban un símbolo para el judío, un símbolo de estilo geométrico, vieron que utilizaban este símbolo, hablamos siglo XV recién, y ahí se empieza a incorporar dentro del imaginario colectivo fuera del judaísmo este símbolo para identificar al judaísmo. Este símbolo tiene una connotación totalmente positiva, pero en una época de la historia, todos sabemos y no podemos abstenernos de esta parte profunda que tiene este símbolo, fue también utilizado por el nazismo en una forma totalmente despectiva. Todas las personas deberían colocarse desde 1934, todavía antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, pero ya estaba Hitler al poder, se colocaban en el brazo la estrella amarilla y de esa manera eran identificados como un diferente. Es decir, que pasó a ser un símbolo de vergüenza,
de identificación fuera del pueblo judío. ¿Sí? Hablamos siempre desde afuera hacia adentro, una mirada externa hacia nosotros, y ahí este símbolo fue utilizado de esta manera. Sin embargo, en el judaísmo, este símbolo se le quiso dar nuevamente un estatus muy importante, porque este símbolo provenía de un origen muy importante. Entonces, justamente, si desde afuera nos quisieron humillar con este símbolo, el judaísmo dice, muy por el contrario, este símbolo es muy importante de nuestro rol como judíos, y este símbolo es tomado orgullosamente dentro de tenemos la bandera de Israel. ¿Por qué este símbolo aparece en la bandera de Israel? No porque sea el símbolo más antiguo que tiene el judaísmo, sino porque es el símbolo que representa al judaísmo dentro y fuera del judaísmo. Es un símbolo muy fuerte en su origen también. Dice que tiene 6, podemos ver las 6 puntas de los triángulos, pero 12 aristas, porque tenemos las puntas que van entre medio de estas otras puntas, por eso tenemos 12, y representa a las 12 tribus de Israel. Por eso también es un símbolo que nos representa como nación, y por eso es tomado nuevamente dentro de la bandera de Israel como una nueva nación. Nosotros tenemos acá el talit. Voy a hablar ahora de la bandera de Israel. Entonces, de estos dos que acabamos de ver, los he mencionado un poquito más rápido, para poder llegar a estos nuevos símbolos, que es la bandera de Israel. La bandera de Israel, ya les expliqué de dónde sale el símbolo que tenemos en el medio, o la estrella de David. Y ahora vamos a ver por qué la bandera de Israel es un manto blanco, que tiene rayas, 2 rayas en las 2 extremidades, superior e inferior, y son de color azul, un azul intenso. Entonces, vamos a ver lo de las rayas. Lo de las rayas tiene que ver con el talit tradicional en el pueblo hebreo, y esto está escrito en Sefer Bemidbar, el 4º Sefer que nosotros tenemos de la Torá, cuando Dios nos dice que nos hagamos franjas en los bordes de las vestimentas, y que esas franjas van a ser de color azul. La Torá habla un montón de veces de este color azul, y ya vamos a ver de dónde sale este color azul y qué representa el color azul. Bien, ¿recuerdan ustedes qué representa el celeste de la bandera argentina? ¿Alguien que lo escriba o que lo diga en voz alta? Sí, gracias. El cielo. Cielo. ¿Y algo más? El color del cielo y el color del mar. Del mar. Así dice nuestro himno, ¿no? Que es celestito. Bueno, mera casualidad, pero acá también vamos a ver una cierta relación en la historia, nos van a explicar este color, solamente para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Igual no es el mismo color, es el color de la bandera de Argentina, es celeste, blanca celeste, son 3 franjas. Acá hablamos de un manto blanco, de 2 franjas que lo cruzan, que son de color azul. Entonces, acá tenemos el talit tradicional que tiene este color azul. Pero este color azul, en realidad, lo que está escrito ahí es que se hagan franjas por sus generaciones, y estas franjas, ¿para qué es lo que servían? A ver, un segundito que voy a pasar. Bien. El texto del talit continúa y nos habla de estos flecos que tienen todos los talit. Estos flecos dice que son para que nos acordemos de los mandamientos de Dios. Ese sería la función que tiene el talit. Esto es lo que nos ordena la Torá, de ponernos estas vestimentas que tengan franjas y que tengan estos flecos para recordarnos los mandamientos de Dios. Ayer tuvimos, no, en el día lunes tuvimos una charla del rabino Jonathan Cohen, que justamente nos explicaba sobre los símbolos que tenemos en el judaísmo, y lo dijo quizás con otras palabras, que no son símbolos mágicos, no es porque yo use el talit
o porque tenga una mezuzá, mi casa va a estar protegida, o porque yo use talit, yo voy a estar protegido, sino que lo que nos explica es que estos símbolos son para recordarnos que tenemos que hacer las mitzvot. Y a través de la realización de las mitzvot es que yo voy a consagrar mi vida de una manera espiritual. Es decir, que todos los actos mundanos, los actos diarios, los voy a realizar embebidos de espiritualidad, o voy a desarrollar mi espiritualidad, mi conexión conmigo misma, con toda la creación, con el universo, con Dios, a través de todos los actos que yo voy a hacer todos los días. Entonces, como nosotros nos olvidamos de que tenemos que hacer estos actos, tenemos varias cosas que nos lo hacen recordar. Estas vestimentas se utilizaban ya desde la época del Talmud todos los días. A posterior, y se utilizaba no un talit, se utilizaban todas las ropas que tuvieran 4 bordes. Recordemos las ropas que se usaban en esa época, que eran tipo vestidos, tanto para hombres o para mujeres, y generalmente era una manta delante atrás atado en la cintura, no eran cosidos en los costados, tenían 4 puntas, y todas las ropas llevaban en esas 4 puntas estos flequitos. Estos flequitos debían ser originalmente de color azul. Pero ¿qué pasó? Ese azul solo se podía realizar en Israel, no se podía realizar en otros lados. Entonces vieron la dificultad, cuando estuvieron en la diáspora, de que no podían encontrar el color correcto. Ya vamos a ver por qué y de dónde sale este color. Entonces pasaron a ser de color blanco los flequitos, es decir, sin tinturas, directamente sin tintura, y son los más conocidos a nivel mundial hoy en día, son los más conocidos los flequitos blancos, pero los flecos pueden ser blancos o azules. Sin embargo, el talit, no tenemos la obligación de que sea azul. El talit, acá vemos una mujer con un talit de otro color, con franjas bordó, y puede tener otros dibujos, otros símbolos en otros lugares. Lo que tiene que tener sí o sí un talit son estos 4 flecos en cada una de sus puntas. Generalmente están reforzados en las puntas para poder atar estos flequitos que vemos acá. Voy a hacer un acercamiento a los flequitos. Antes comentarles que los flequitos se llaman tzitzit. Sobre el talit, creo que me quedaron algunas cosas sin comentarles. ¿Cuándo se usa y cómo se usa? El talit que tenemos hoy en día, como no es una prenda que vistamos todo el tiempo, es una prenda que pasó a utilizarse solamente cuando hay lectura de Torá. Porque ¿qué es lo que decía el texto? Que es cuando lo viereis o los veáis, entonces se usan de día y no de noche, porque de día se supone que vemos, en la antigüedad no había luz, en las noches había solamente algunas velitas y no se veía bien. Entonces, por eso es que el talit se usa preferentemente de día. La costumbre es que en las comunidades ortodoxas ashkenazim lo usaban solo los hombres casados. En las comunidades sefaradim lo usaban solamente los hombres que han hecho bar mitzvah. Y en las comunidades conservadoras y reformistas lo pueden usar tanto hombres como mujeres, porque no hay ninguna prohibición en la Torá que diga que las mujeres no lo podían usar. Es una orden que está dada de manera general. Entonces, los hombres y las mujeres lo pueden usar. En la ortodoxia de hoy en día, las mujeres no lo usan y no lo pueden usar tampoco. Si bien no es una prohibición de la Torá, es una prohibición de sus propios rabinos ortodoxos. Bien, acá tenemos entonces los tzitziot, y podemos ver, son 4 porque va uno en cada punta, y me gustó esta imagen que vemos acá entrelazados, los flecos, ¿sí? Que están estos flequitos en distintos colores, entonces podemos llegar a ver todas las vueltas que se hace para realizar este flequito. Para que un talit sea kasher, lo único que necesita es tener estos 4 flecos. Si bien lo puede hacer cualquier persona, los flequitos solamente lo puede hacer una persona judía, y los puede poner una persona judía en la prenda. Si bien es así, hasta el día de hoy, el mayor lugar donde hacen talit
talitim es en Israel, ¿sí? No se importan los talitim, no se traen de la China, no se traen de ningún lado, porque al ser una prenda que, esto me olvidé de mencionarlo, ¿cuál es el simbolismo que tiene esta prenda? Dijimos que esta prenda nos hace acordar a los mandamientos de Dios, es decir, que cuando nos vestimos con esta prenda, nos estamos conectando con nuestra propia espiritualidad. Por eso es una prenda muy importante para los momentos, por ejemplo, de lectura de Torá. Ahí es obligatorio llevar el talit, obligatorio en el mundo conservador para los hombres, optativo para las mujeres. El talit se coloca tanto en los hombros como en el momento cúlmine del rezo, en el momento más fuerte, más importante, se lo coloca desde arriba de la cabeza. Y esto es para concentrarse en el rezo. ¿Cuál es el momento más importante de todos los rezos? El momento más fuerte, podríamos decir, es cuando decimos la midá. Entonces, cuando decimos la midá, la costumbre es ponérselo arriba de la cabeza. Y es una costumbre, no es una obligación, ¿sí? Ahora, para leer Torá, sí es una obligación en los hombres, no una mitzvah, pero una obligación dentro de nuestras costumbres. No sé si se entiende la diferencia. Contarles sobre los tzitziot y el color azul. Bien, ¿cómo se hacía este color azul? La Torá les comenté que habla un montón de lugares sobre este color azul, que parece que es tan importante que este color azul es la bandera va a ser de este color azul. Este color azul simboliza, y esto lo explica tanto Maimónides como Rashi, y también está explicado en el Talmud. En el Talmud nos dice una persona que se llama Abaye, pregunta a un anciano de dónde, cómo hace este color azul, y dice que es sangre de caracol con productos químicos, posiblemente haya sido soda cáustica o carbonato de sodio, que son productos que se conocían en esa época, que se hervían. La gente con el tiempo lo perdió, no vivían más en Israel. Este molusco, que se encuentra solamente en ciertos mares de Israel, no se podían conseguir en otros lados estos caracoles, y dicen que hacían falta un montón, miles de caracoles para tener una prenda. ¿Por qué? Porque no es todo el caracol, sino que el caracol tiene como una especie de tinta, que esa tinta da este color azul. Es muy interesante porque, bueno, Maimónides dice que este color azul es el color del cielo despejado del mediodía. ¿Mm? Así que miren cómo vemos distintos los colores. Algunos ven el color celeste como el color del cielo y del mar, y acá tenemos el color azul dentro del judaísmo, simbolizando el cielo. Por eso, si simboliza el cielo, lo que estamos simbolizando justamente es la espiritualidad. Este color vendría a ser el color espiritual por excelencia. Y después tenemos a Rashi, que va a decir que Rashi es un exégeta, el exégeta más conocido que tenemos hoy en día, del siglo XI, que es el color del cielo nocturno. ¿Sí? También algunos dicen que es el color del mar porque refleja el cielo, ¿sí? Que el agua tendría el color del cielo. Nuevamente siempre nos referimos al cielo como la espiritualidad. Y en el Israel moderno se intentó volver a conseguir este color. Hubieron varias investigaciones que lo intentaron de distintas universidades, hasta que una investigación alrededor del año 2010 lo logran volver a este color azul. Es reconocido este color azul nuevamente por los rabinos, y por eso ahora recién se puede volver a conseguir este color azul para los tzitziot. Si no, los tzitziot debían ser blancos, no podíamos ponerle otro color. No van a ver estas puntitas, estos flecos de distintos colores, solamente azules, solamente blanco y ahora azules, y se puede combinar el blanco con el azul únicamente. Y han investigado y han hecho una exposición. Esta exposición se llamó Out of the Blue, afuera del azul vendría a ser, que se expuso en el 2012 en el Museo de Bible Lands Museum,
que es el Museo de la Biblia, o tiene un nombre así similar. La verdad que es muy interesante. Una vez nos visitó un rabino acá, bueno, nos ha visitado varias veces y su talit tenía justamente estos colores azules. Vamos a pasar ahora al otro símbolo. Te hago una pregunta, pero ¿ya no se usa la sangre de caracol? No es sangre de caracol, sino que es un pigmento que tiene el caracol, es una tinta, no es la sangre del caracol, es la tinta del caracol. Estuvieron investigando durante muchísimos años porque ningún caracol conocido daba esa tinta. Todos los que sacaban la tinta a primera vista se veía azul, teñían las telas y quedaban amarillas. Y después se descubrió, porque van relacionando la arqueología con los escritos, porque entendieron que este color azul no es algo arbitrario, que es algo muy importante este color azul. Entonces por eso lo buscaba tanta gente este color azul. Y le sacan esta tinta al caracol y la tienen que poner al sol, y una vez que está al sol, o sea que tiene un procedimiento bastante complejo, pero por eso no se hacen las telas de este color, solamente se tiñen los hilos, nada más de este color azul, ¿sí? Que es el azul de la bandera de Israel. Quizás no es el azul que vemos acá en esta imagen, porque a lo mejor está un poquito modificado, pero es más este azul que está acá. No sé si lo ven, que es un poquito, es un azul, en hebreo se llama tjelet. Ese es el color correcto, tjelet. La traducción vendría a ser celeste. Es un azul no tan intenso como está acá, pero tampoco es el celeste que usamos en los bebés. Es este, vendría a ser. Como turquesa, parecido. En castellano vendría a ser turquesa. Ese es el color correcto. No sé si hay alguna otra consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora para poder pasar a la menorá. La menorá es el símbolo más importante que tenemos en el judaísmo. Es el símbolo más antiguo. Acá tenemos una menorá de oro que está fuera de la Knesset, el parlamento israelí. Este está en Israel, y es un candelabro de 7 brazos, que es una columna central y 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda. De esa manera está definida dentro de la Torá. ¿En dónde? En Sefer Shemot, en el capítulo 25, versículos 31 a 39, Perek 25, Pasuk 31 a 39, esa es la manera correcta de decirlo, donde dice que van a hacer un candelabro de oro con estas características. Habla cómo va a ser el pie, el tronco, las copas, los globitos, ¿sí? Las flores que tiene, de qué manera va a ser, está muy explicado en la Torá, de cómo era, y se hace macizo. ¿Por qué? Porque nos muestra una unión. ¿Y cuál sería esta unión? El medio, esta columna vertebral, que es Dios, con estos 6 brazos, que hace una unión entre lo que sería el número 7, que es el número 7, siempre simboliza la creación. La creación que se hizo en 7 días, que incluye el descanso. Tenemos acá este número que se repite en un montón de cosas dentro de la naturaleza. Hablamos de la naturaleza divina. Siempre que hablamos del número 7, hablamos de la naturaleza divina. Estos 7 ciclos que se repiten en un montón de cosas de la naturaleza o de nuestras vidas, entre ellos la luz, que se descompone en 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos acá nuevamente la naturaleza divina que nos representa el 7. No es casualidad que hubiera una menorá. Esta menorá representa la luz, y la luz es la luz de Dios. Por eso esta menorá tenía que estar en el templo de Jerusalén, perdón, en el templo en el desierto. Nuevamente el Zoom no está funcionando bien, me quedan todavía unos 20 minutos, así que vamos a tener que, en cualquier momento se va a cortar. Les pido por favor que se vuelvan a unir. A ver, voy a dejar de compartir un segundito. Bien, les pido por favor que se vuelvan a unir, en un minutito se va a cerrar,
y ahí vuélvanse a unir y continúo nuevamente con la menorá. No sé por qué no está funcionando bien el Zoom, así que bueno, tenemos de nuevo este problema. Me queda un solo minutito mientras voy avanzando sobre la historia de la menorá. Y es muy interesante la historia de la menorá, quizás una de las más interesantes, porque vemos que comienza en el desierto, nos acompaña desde el desierto. Cuando el pueblo de Israel llega a Israel, no se construye ahí nomás el templo de Jerusalén. Entonces pasa a un pequeño santuario que se construye en Shiloh. Ahí va a estar el arca de la ley y va a estar esta menorá que sale del desierto y llega hasta Jerusalén. Y después con el rey Salomón pasa al templo de Jerusalén. Ahí la tenemos por primera vez instalada en el primer templo de Jerusalén. Entre el primer templo de Jerusalén y el segundo templo de Jerusalén no se perdió. La guardaron, es decir que el rey Nabucodonosor, que es el que conquista el primer templo de Jerusalén, no se la lleva. Y por eso aparece la misma en el segundo templo de Jerusalén.